Buenas noches, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de los que están del otro lado, compartiendo la palabra junto conmigo. Mi nombre es Diego Palacios, de la Iglesia Casa de Restauración en la Rea 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y les quería compartir una palabra que para mi vida fue de mucha bendición. Ayer tenía otra palabra preparada, no tenía preparado esto que sinceramente no tenía pensado decirlo. Íbamos a hablar de José, de un poquito de los 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Y bueno, el Señor hace como quiere. Y lo gracioso de esto es que si bien no son las mismas palabras, el Señor a través de ellas me habla de lo mismo, de nuestra propia sabiduría, ¿no? Y de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y a mí en particular es algo que siempre me costó mucho. En particular siempre fui una persona que yo lo sé todo, no me vengas a dar consejos, no, porque yo esto, aquello, el otro. Y siempre las cosas terminaban saliendo de la forma de como yo quería, bueno, no, del otro lado. Para el otro lado era a donde se iban las cosas, ¿no? Y es una palabra que para mi vida fue de mucha bendición, la recibí hoy. Hace un ratito, hace unas 2 horas, 3 horas, y no tenía pensado darla, pero bueno, si el Señor así me lo pide, así va a ser, ¿no? Y yo sé que va a ser de bendición, porque si esto viene de parte de Dios, sabemos que va a ser de edificación para nuestras vidas, ¿no? Yo siempre trato de compartir palabras que primero me hayan hablado a mí, primero haya pasado por esta palabra y el Señor me edifique. No digo que ya superé esta prueba y ya está listo, pero quizás es un proceso que yo esté pasando y que quizás otro esté pasando, y con esta palabra pueda llegar a ayudar, ¿no? A que podamos ser edificados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, sino en la sabiduría que proviene de lo alto, porque sabemos que no va a haber error en ella, ¿no? Y la palabra que les quería compartir está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, 17, 18 y 19, del 16 al 19. Y tengo acá, por un lado la Biblia en el celular, por el otro lado la otra Biblia. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén, hasta ahí. Y es gracioso, ¿no? Porque uno podría llegar a decir, pero la historia de las vacas flacas y las vacas gordas no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con esto. Porque teníamos a un José, ¿no? Que estaba encerrado en una prisión, un José que estaba pasándola mal, pasando por procesos, y aún así, ¿no? Nos encontramos con un faraón que estaba pasando por un momento de lucha, un momento de aflicción por un sueño que había tenido y que no sabía cómo interpretar, ni tampoco las personas que estaban alrededor de él sabían cómo interpretarlos, ¿no? Y ahí nos encontramos con el copero, si no me equivoco, o el panadero. Uno de los dos murió, no quiero mentir cuál fue, pero el otro fue salvado, ¿no? A través de la revelación del sueño, ¿no? A través de la vida de José. Y recuerda este hombre, ¿no? Que José lo había ayudado a interpretar su sueño. Y le dice al faraón, Faraón, tengo a alguien, parafraseándolo un poco, que puede interpretar esto, ¿no? Y ahí sabemos que los que conocen la historia, que va José delante de Faraón, le interpreta que iban a ser 7 años de escasez, 7 años de vacas gordas, que iba a ser 7 años de abundancia, y Dios le da la sabiduría al mismo tiempo no solo para interpretar el sueño, sino también para darle la respuesta, ¿no? De cómo hacer para que esos 7 años de abundancia puedan rendir en los 7 años de escasez. Y esa es la sabiduría que proviene de lo alto.
Esa es la sabiduría que viene de Dios. No, en este capítulo de Corinto nos encontramos con el primer versículo. Dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios no nos quiere ignorantes. Que no se malinterprete esta palabra. Dios no nos quiere, como diría mi abuela, burros, por así decirlo. Pero ¿de qué trata esta palabra? ¿No? La revelación que yo recibí a través de ella es que uno, en su propia sabiduría, puede llegar a fallar, puede llegar a equivocarse, puede llegar a tener una respuesta errónea ante una situación. Siempre fui, y siempre me gusta recalcarlo, siempre fui una persona soberbia, egocéntrica, todo lo feo. En ese aspecto, ¿no? Y nunca quería recibir conceptos de ni ayuda ni consejos de las personas, porque yo decía, son todos ignorantes, ¿no? Con estas palabras, pero siempre decía, vos que me vas a venir a enseñar a mí, siendo personas más grandes que yo, ¿no? Y yo, vos no me podés venir a enseñar nada a mí si vos haces esto, o esto, aquello, lo otro. Y nunca aceptaba consejos ajenos, nunca aceptaba, ¿no? Ninguna experiencia de otra persona que quizás ya había vivido. Me encontraba con personas que ya habían pasado por la situación que yo estaba pasando, fuera del camino de Dios y dentro del camino de Dios, y yo nunca aceptaba consejos. Mi mamá siempre me decía, dejate de embromar, no en estas palabras, gracias a Dios, Dios hace maravillas. A mi mamá la tenía siempre diciéndome, te estás lastimando con el fútbol, te estás lastimando con el fútbol. Jugar a la pelota no está mal, por favor, me encanta. Pero ya era excesivo lo mío. Iba a jugar hasta a veces 2 veces por día. No había día en la semana en el que no juega la pelota. Y nunca cuidaba mi cuerpo. Nunca cuidaba, como dice la palabra, mi templo. Y cada vez que alguien me decía, paraba un poquito la mano con el fútbol, paraba un poquito la mano con el gimnasio, paraba un poquito, el cuerpo pasa factura, esto, aquello, lo otro, yo, vos sos viejo, vos porque no haces las cosas como yo las hago, y siempre rechazando el consejo. ¿Qué pasa? Apoyándome en mi propia sabiduría. Y sabemos que delante de Dios la soberbia, porque eso es soberbia, está mal, ¿no? Muchas veces las personas desde su experiencia de vida nos aconsejan y nos dicen cuídate, esto, aquello, lo otro. Hasta inclusive los jugadores profesionales de fútbol, si tienen un partido de Copa, hablando de Argentina, de Copa Libertadores o torneo cercanos, ¿no? Fechas importantes, se guardan los jugadores más importantes. No dicen, no, sí, todos los importantes van a jugar los 2 partidos, no importa, denle al cuerpo, el cuerpo aguanta. Y yo decía, mi cuerpo aguanta, o esto es de fierro. Y el fierro se dobló. Llegó un día en el que fui a jugar y bueno, entregué esto, aquello, el otro, levanto el pie para pegarle, pelotazo, y me quedé no duro, sino sentí un pinchazo y me empezó a doler. Y me empezó a doler. Llego al médico, al día siguiente o al tiempo, desgarro del menisco externo. En mi propia sabiduría apoyado, no aceptando consejos, no aceptando lo que nadie quería decirme. Y en su momento sin Cristo, hasta inclusive rechazando los consejos de parte de Dios, ¿no? Y en esta palabra el Señor me recalcaba, me llega a la mente, ¿acaso, no? Que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? ¿No? Y la palabra llegó a mi mente justo hoy, ¿no? Que a nivel físico, aunque parezca una tontería, me estaba descuidando. La barba larga, el pelo incontrolable. Desde la cosa más chiquita hasta la más grande, Dios quiere que nos cuidemos, que nos amemos. Una pregunta que les puede llegar a quedar resonando en la cabeza sería, ¿está mal cuidarse? ¿Uno mismo quererse, amarse? Y para mí la respuesta es muy sencilla.
no está mal. Amarse, quererse, cuidarse, mimarse, desde la cosa más chiquita hasta la más grande. Necesitamos un mimo, y el mimo no siempre puede llegar a venir de otra persona. Primeramente tenemos que empezar por nosotros, cuidarnos, cuidar esta caja, cuidar el templo del Espíritu Santo, cuidar lo que Dios nos dio. Dios a todos nos hizo únicos, como dice ese dicho, Dios me hizo y rompió el molde, no hay otro como yo, no hay otro como vos, no hay otro como ninguno de los que estamos compartiendo la palabra hoy. Dios no hace copias, no hace réplicas, no es un escáner que pone una hoja, ¡fum!, y puedes hacer las copias que quieras de una persona. Siempre vamos a encontrar una persona que tenga parecidos, pero nunca vamos a ser iguales, ¿no? Y lo único que nos pide Dios es que cuidemos lo que Él nos dio, que cuidemos el templo, que cuidemos la caja que Dios nos dio, ¿no? Muchas veces se usa el dicho vulgar, sí, pero de algo hay que morir. Y a mí me gusta responder cada vez que me dicen eso, ¿y para qué acelerar el proceso si la vida es hermosa? Antes de llegar al camino de Dios no creía que la vida fuera hermosa. Siempre llegaba a mi casa, muchas veces deprimido, muchas veces bajoneado, muchas veces no queriendo hacer nada, porque algo me había salido mal, porque algo no había salido como yo quería, pero me perdía de las pequeñas cosas hermosas de la vida por estar encerrado en mi propio pensamiento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que cuidemos su templo, que cuidemos lo que Él nos dio, lo que Él nos regaló, y que siempre aceptemos el consejo de parte de Él. No, para mí esta palabra es hermosa y todos los días me la golpeo paja contra acá, porque hoy en día acepto consejos. Hoy en día, ya sea de mi jefe, de mis padres, de mis propios compañeros de trabajo, de la gente que tengo a cargo, ¿no? Muchas veces por uno tener un poquito de cargo, no, yo soy tu encargado, no, jamás. Porque sabemos que la ayuda puede venir de cualquier persona, ¿no? Nuestra ayuda primordial siempre tiene que ser de parte de Dios, pero siempre tenemos que estar abiertos a escuchar al otro, no estar encerrado en nuestro propio pensamiento, decir yo sé todo, y nadie me puede ayudar a mí en nada, porque yo sé todo. Eso no es lo que quiere Dios. Quiere un corazón humilde, un corazón enseñable. Repito lo que dije hace 2 segundos atrás, unos minutos. Dios resiste al soberbio. Y eso es parte también de la soberbia. No aceptar consejo, no aceptar lo que la palabra me dice, porque tranquilamente la palabra me podría haber confrontado diciéndome que cuide el templo. Y cuando recibo la palabra de parte de Dios, yo digo, Señor, ¿qué estás diciendo? Si yo cuido el templo. Mirá, me fui a cortar el pelo. No, Señor, yo estoy bien. Para mí esa palabra, si querés la comparto porque debe ser para otro hermano. Y no, es para mí. Es para mí porque en algo debo estar errando. En algo no debo estar cuidando el templo. En algo no debo estar prestándome atención, ¿no? Y es maravillosa la palabra de Dios cuando nos confronta y la ponemos en práctica. Dios nos habla de distintas maneras y Dios nos ama siempre. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y me encanta el versículo 18 y 19 porque dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? Y hoy en día no me creo sabio. Cada vez que alguien me dice, qué bueno que está esto, sí, la verdad, la gloria se la lleva a Dios. Porque cuando en mi propia sabiduría me creía sabio, yo siempre decía, en el camino de Dios ya, a veces decía, no, Señor, sí, esto lo voy a hacer de esta forma porque así me va a salir bien. No, sí, Señor, queda tranquilo, tengo todo bajo control. Terminaba saliendo todo al revés y era como que yo miraba así, capaz iba manejando o iba haciendo algo, yo miraba así, viste, como nene caprichoso, y decía, bueno, sí, está bien, me equivoqué, estuve mal. Y me enojaba inclusive, decía, y lo miraba como en las películas, sí, me equivoqué, tenías razón, otra vez. Y entonces, ahorrarnos esos dolores de cabeza y depositar nuestra confianza en Dios, porque de Dios va a venir la mejor respuesta. Y muchas veces Dios usa sus herramientas, ¿no? Usa algún hermano, algún familiar, algún inconverso. La palabra dice que hasta las piedras van a hablar por nosotros. Habló por un burro,
no va a hablar a través de una persona que no conoce a Dios. Dios va a usar lo que quiere. No estoy queriendo decir que las personas que no conocen a Dios son burras, no me malinterpreten. Pero Dios va a usar la herramienta que quiera. Dios va a usar lo que Él quiera para aconsejarnos. Aceptemos los consejos, pidámosle a Dios discernimiento para saber, Señor, lo que me acaba de decir esta persona es de bendición para mi vida. ¿Verdaderamente estás hablando a través de esta persona? Y sigamos los consejos de Dios, porque son los únicos que nos van a garantizar que las cosas van a ir bien. Hermanos, les dejo esta hermosa palabra que a mi vida habló en el lapso de segundos, pero me sigue hablando a través de la meditación que estoy haciendo ahora, a través de todo lo que pueda llegar a decirles. Y si están por primera vez escuchando la palabra de Dios, déjenme decirles que hagámonos ignorantes, pero nuestro propio pensamiento. No digamos no sé hacerlo, no, para nada. Sino que cuando nos creamos sabios, menguemos nuestra carne. Cuando una persona venga con un consejo, menguemos nuestra carne. Cuando la palabra nos confronte, menguemos nuestra carne. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios florezca en nosotros. Y esa es la parte más importante. Que la sabiduría de Dios, para cerrar todo esto, que la sabiduría de parte de Dios crezca en nosotros y la nuestra mengue. Porque sabemos que la de Dios no tiene falla. Si estás por primera vez escuchando esta palabra y la creíste, me gustaría que hagamos una oración juntos para recibir a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, para que puedas gozar de todos estos beneficios de que la palabra nos hable, nos confronte, para que Dios nos enseñe a través de ella, que podamos orar y que podamos tener acceso al Padre y saber que nuestra oración va a ser contestada siempre. Déjame que hagamos una oración juntos, si te gustaría repetirla conmigo y si te gustaría cerrar tus ojos, y repetimos: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que cortes con toda maldición generacional que venía sobre mi vida. Declaro que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, los saludo con la bendita paz del Señor. Les mando un abrazo muy fuerte y los amo. Nos vemos, bendiciones.